El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México con esa luz dorada que convierte las calles en escenarios de 1000 historias. Era el 15 de marzo de 2009, un domingo ordinario que se convertiría en la pesadilla eterna de la familia Solís. Mariana tenía apenas 9 años cuando desapareció en el Parque Central de Polanco, ese pulmón verde donde las familias capitalinas buscan respirar entre el caos urbano. Llevaba un vestido rosa con flores blancas, zapatos deportivos nuevos y una coleta alta que su madre, Patricia, había peinado con esmero esa mañana. Nadie imaginaba que esas serían las últimas horas de normalidad que conocerían. Patricia recordaba cada detalle de ese día como si estuviera grabado a fuego en su memoria. Habían llegado al parque alrededor de las 3 de la tarde, junto con su esposo Roberto y su hijo menor, Diego, de 6 años. Mariana estaba emocionada porque finalmente le habían comprado la bicicleta que tanto había pedido, una pequeña de color morado con canastilla frontal. El parque estaba lleno como todos los domingos, familias haciendo picnic, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y globos, niños corriendo tras las palomas. Si me permites un momento, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora continuemos con lo que sucedió ese fatídico domingo. Mariana había estado pedaleando en círculos cerca de sus padres, riendo con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños. Patricia y Roberto se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda, vigilando a ambos hijos mientras Diego jugaba con un carrito de juguete en la tierra. El tiempo transcurría apaciblemente. Patricia revisaba su teléfono cada tanto, respondiendo mensajes de trabajo del lunes siguiente. Roberto leía el periódico deportivo. Mariana pasaba frente a ellos cada minuto y medio, saludándolos con la mano, orgullosa de su nueva bicicleta. Fue en uno de esos intervalos cuando todo cambió. Patricia levantó la vista esperando ver a su hija dar otra vuelta, pero Mariana no apareció. 2 minutos. 3 minutos. Roberto dobló el periódico y se puso de pie, estirando el cuello para buscarla entre la gente. 5 minutos. El corazón de Patricia comenzó a acelerarse. Se levantó bruscamente, tomó a Diego de la mano y empezaron a caminar rápidamente por el sendero que Mariana había estado recorriendo. «¡Mariana!», gritó Patricia con la voz todavía controlada, pero ya teñida de preocupación. Roberto corrió hacia el otro lado del parque. Preguntaron a otras familias, a los vendedores, a cualquiera que estuviera cerca. Una señora que vendía helados dijo que había visto a una niña con vestido rosa montando una bicicleta morada hace unos minutos, pero no recordaba hacia dónde se había ido. Un jardinero mencionó haber visto la misma bicicleta apoyada cerca de los baños públicos. Corrieron hacia allá. La bicicleta estaba ahí, recargada contra un árbol, perfectamente intacta. Las manos de Patricia temblaban mientras la tocaba, como si el simple contacto con el objeto pudiera devolverle a su hija. Roberto entró a los baños de mujeres gritando el nombre de Mariana, sin importarle las miradas de las personas. Nada, solo silencio y el eco de su propia voz desesperada. Llamaron a la policía inmediatamente. La patrulla llegó 20 minutos después, una eternidad para unos padres cuyo mundo acababa de colapsarse. Los oficiales tomaron la declaración, anotaron la descripción de Mariana, revisaron el área. Mientras caía la noche sobre el Parque Central, más unidades policiales se sumaron a la búsqueda. Trajeron perros rastreadores que olisquearon la bicicleta y siguieron un rastro que se perdía inexplicablemente cerca de la salida sur del parque, donde terminaba en la acera de una calle transitada. Patricia no podía parar de llorar. Roberto abrazaba a Diego, quien no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía el terror en el ambiente.
Las horas pasaban y la búsqueda se intensificaba. Bloquearon las salidas del parque, interrogaron a todos los presentes, revisaron cámaras de seguridad de los comercios cercanos. En una de esas grabaciones, borrosa y desde un ángulo difícil, se veía a una niña que podía ser Mariana caminando junto a una figura adulta hacia un auto gris o azul oscuro. La imagen era insuficiente para identificar placas o modelo del vehículo. Esa noche, Patricia y Roberto no regresaron a su casa en la colonia Narvarte. Se quedaron en el parque hasta que los obligaron a irse, y luego fueron directamente a la delegación a presentar formalmente la denuncia. El agente del Ministerio Público que los atendió, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, les explicó los procedimientos con una mezcla de profesionalismo y compasión que había perfeccionado atendiendo demasiados casos similares. «Vamos a hacer todo lo posible», les aseguró, aunque en sus ojos Patricia vio algo que la aterrorizó: la resignación de quien sabe que las estadísticas no están de su lado. En México, miles de personas desaparecen cada año y muchas nunca son encontradas. Los primeros días son cruciales y ya habían perdido horas valiosas. Los medios de comunicación se interesaron en el caso casi de inmediato. La desaparición de una niña de clase media en uno de los parques más visitados de la capital era noticia. La foto de Mariana apareció en periódicos, noticieros de televisión y redes sociales que apenas comenzaban a popularizarse. Era una imagen de su cumpleaños, 2 meses atrás, donde sonreía mostrando sus dientes con un hueco en el frente, sosteniendo un pastel de chocolate decorado con princesas. Patricia y Roberto empezaron una campaña desesperada. Imprimieron miles de volantes con la foto de Mariana y los pegaron en postes, paradas de autobús, mercados, iglesias. Desaparecida. Mariana Solís, 9 años, Parque Central de Polanco, 15 de marzo de 2009. Abajo, sus números telefónicos y un llamado. Si la has visto, por favor comunícate. Cualquier información es valiosa. Cada día, Patricia salía a las calles a repartir volantes y preguntar a la gente. Su rostro se fue demacrado, sus ojos perdieron el brillo. Roberto tuvo que pedir licencia en su trabajo como contador, porque no podía concentrarse en nada más que en encontrar a su hija. Diego, el hermano menor, dejó de jugar y se volvió silencioso, confundido por la ausencia de Mariana y la transformación de sus padres en personas que ya no reconocía. Las primeras semanas fueron un torbellino de esperanza y desesperación. Llegaban llamadas a todas horas. Personas que decían haber visto a una niña parecida a Mariana en diferentes partes de la ciudad, en el Estado de México, incluso en Guadalajara. Patricia y Roberto perseguían cada pista con fervor religioso. Viajaban a donde fuera necesario, mostraban la foto, preguntaban incansablemente. Todas resultaron ser falsas alarmas. No era Mariana. La policía realizó investigaciones exhaustivas de los antecedentes de todos los que estuvieron en el parque ese día. Entrevistaron a los vendedores ambulantes, muchos de los cuales trabajaban ahí desde hacía años y conocían a las familias regulares. Interrogaron a personas con historial delictivo que vivían cerca. Revisaron bases de datos de redes de tráfico de menores. Contactaron a organizaciones no gubernamentales especializadas en búsqueda de personas desaparecidas. Un detective llamado Héctor Maldonado, veterano de la Policía Judicial con 25 años de experiencia, tomó especial interés en el caso. Era un hombre corpulento, de cabello cano y mirada penetrante, que había visto demasiado sufrimiento en su carrera. Algo en la manera en que Mariana había desaparecido le inquietaba. La bicicleta abandonada, el rastro que terminaba en la calle, la imagen borrosa del vídeo de seguridad, todo apuntaba a un secuestro planeado, no a un acto impulsivo.
Maldonado visitaba regularmente a Patricia y Roberto, actualizándolos sobre el progreso de la investigación, aunque hubiera poco que reportar. Se sentaba en su pequeña sala, tomaba el café que Patricia le ofrecía con manos temblorosas y hablaba con franqueza brutal pero necesaria. «No voy a mentirles», les dijo una tarde lluviosa de abril. «Los casos como estos son extremadamente difíciles. Pero no voy a rendirme. He trabajado en esto durante décadas y aunque he visto resultados terribles, también he visto milagros». Patricia se aferraba a esa palabra, milagros. Cada noche, antes de intentar dormir en vano, se arrodillaba frente a un altar improvisado que había construido en la habitación de Mariana. Había colocado velas, fotografías, los peluches favoritos de su hija. Rezaba con una intensidad que le desgarraba el alma, negociando con Dios, prometiendo cualquier cosa a cambio del regreso de Mariana. Roberto, más pragmático pero igualmente destrozado, comenzó a explorar otros caminos. Contrató a un detective privado, un exagente federal que cobraba tarifas exorbitantes pero prometía tener contactos en el mundo criminal. El hombre, que se hacía llamar simplemente Ríos, trabajó el caso durante 3 meses, siguió algunas pistas en barrios peligrosos del Estado de México, pero al final no encontró nada concreto. Roberto gastó los ahorros familiares en esa búsqueda infructuosa, pero no le importaba. ¿Qué valor tenía el dinero sin Mariana? Los meses se convirtieron en un año. Marzo de 2010 llegó con la misma crueldad de su aniversario. Patricia y Roberto organizaron una vigilia en el Parque Central, exactamente en el lugar donde Mariana había desaparecido. Decenas de personas se unieron, sosteniendo velas y carteles con el rostro de la niña. Los medios cubrieron el evento, reabriendo brevemente el interés público en el caso. Pero conforme pasaba el tiempo, la atención mediática disminuyó. Nuevas tragedias ocupaban los titulares. Otros niños desaparecían. Otras familias comenzaban sus propias pesadillas. El caso de Mariana Solís se archivó como activo, pero sin avances significativos. Una fría clasificación burocrática para lo que era un infierno viviente para sus padres. Patricia desarrolló una obsesión por revisar cada foto, cada video de multitudes en redes sociales, buscando el rostro de su hija. Pasaba horas en Internet, navegando por páginas de personas desaparecidas, contactando a familias en situaciones similares, uniéndose a grupos de apoyo. Se volvió experta en un tema que nunca quiso conocer: las estadísticas de desapariciones en México, las rutas del tráfico humano, los métodos de las redes criminales. Roberto, por su parte, regresó al trabajo, pero era una sombra de quien había sido. Sus compañeros evitaban mencionar a sus propios hijos frente a él. En las reuniones familiares, la gente no sabía qué decir. El silencio incómodo se convirtió en la norma. Diego creció con el fantasma de su hermana mayor flotando sobre cada momento de su vida. En la escuela, los otros niños le preguntaban por la hermana desaparecida con esa crueldad inconsciente propia de la infancia. Los años pasaron con una lentitud agónica. 2011, 2012, 2013. Cada cumpleaños de Mariana era una tortura renovada. Patricia horneaba un pastel que nadie comía, manteniendo viva una tradición para una niña que no estaba ahí para apagar las velas. Roberto tomaba el día libre y visitaba el Parque Central, caminando por los mismos senderos, sentándose en la misma banca, tratando de entender qué había salido mal, qué señal había perdido, qué pudo haber hecho diferente. El detective Maldonado se jubiló en 2014, pero antes de hacerlo visitó una última vez a la familia Solís. Trajo consigo el archivo completo del caso, cientos de páginas de testimonios, fotos, análisis forenses. Se lo entregó a Patricia con una mezcla de frustración profesional y empatía humana. «Lo siento mucho», dijo con voz ronca. «Dediqué 5 años de mi vida a este caso.
Revisé cada detalle 1000 veces y no pude encontrarla. Patricia abrazó el archivo como si fuera un tesoro. «Gracias por no olvidarla», susurró. Para 2015, la habitación de Mariana permanecía intacta, un santuario detenido en el tiempo. Sus cuadernos de la escuela seguían sobre el escritorio, su ropa en el armario, sus muñecas en las repisas. Patricia limpiaba el polvo cada semana, como si su hija fuera a regresar en cualquier momento y necesitara encontrar todo en orden. Los terapeutas que ambos padres consultaron por separado les hablaban de aceptación y seguir adelante. Palabras que sonaban obscenas en ese contexto. ¿Cómo aceptar que tu hija desapareció sin dejar rastro? ¿Cómo seguir adelante sin saber si está viva o muerta, si sufre o está en paz, si recuerda tu nombre? Roberto y Patricia se distanciaron emocionalmente, aunque nunca se separaron formalmente. Cada uno procesaba el duelo de manera diferente, y esas diferencias creaban abismos entre ellos. Las conversaciones se limitaban a lo esencial. El silencio llenaba la casa. Diego, ya adolescente, pasaba más tiempo fuera que dentro, escapando de la atmósfera de dolor perpetuo. En 2016, un nuevo equipo tomó el caso. La fiscal especializada en personas desaparecidas, Lorena Castillo, era una mujer joven y determinada que había estudiado criminología en España y regresó a México con la misión de cambiar las estadísticas. Revisó el archivo de Mariana con ojos frescos y decidió reabrir la investigación activa. 7 años es mucho tiempo, le dijo a Patricia en su primera reunión, pero he visto casos resueltos después de décadas. La tecnología ha avanzado. Tenemos nuevas herramientas de análisis de datos, nuevos métodos de investigación. Ordenó análisis forenses actualizados de la evidencia guardada, incluyendo ADN de objetos que Mariana había tocado ese día. Digitalizaron los viejos videos de seguridad y aplicaron software de mejora de imagen. La grabación borrosa del auto se volvió ligeramente más clara, pero aún insuficiente para una identificación definitiva. Reentrevistaron a los testigos originales, aquellos que aún podían ser localizados. Una vendedora de globos que había estado en el parque ese día, doña Carmela, recordó algo que no había mencionado en 2009. Un hombre con gorra y lentes oscuros que había comprado varios globos, pero no tenía niños con él. Le había parecido extraño en su momento, pero no lo suficiente como para reportarlo. Ahora, con la perspectiva del tiempo y la experiencia de tantas historias de desapariciones, ese detalle cobraba otro significado. Castillo trabajó con un dibujante forense para crear un retrato robot basado en la descripción de doña Carmela. El resultado fue un hombre de rasgos comunes, complexión media entre 30 y 40 años, sin características distintivas obvias. Podría ser cualquiera, pero era algo. Distribuyeron el retrato y reabrieron la línea de denuncias. Las llamadas llegaron a cientos. La mayoría de personas que querían ayudar, pero no tenían información real. Algunas eran de chiflados, otras de gente malintencionada que buscaba extorsionar a la familia. Roberto y Patricia aprendieron a filtrar, a no ilusionarse con cada pista. Los años 2017, 2018 y 2019 pasaron con la misma agonía lenta. Diego terminó la preparatoria y decidió estudiar Derecho, específicamente para especializarse en casos de personas desaparecidas. La ausencia de su hermana había definido su vida de una manera que ni siquiera él terminaba de comprender. Quería convertir ese dolor en propósito. Patricia se había convertido en activista. Se unió a organizaciones de madres buscadoras, esas mujeres valientes que recorren el país con palas y picos, excavando en terrenos baldíos donde podrían haber fosas clandestinas. Participó en marchas, dio entrevistas, alzó la voz por Mariana
y por los miles de desaparecidos que México había acumulado como una deuda moral imposible de saldar. Roberto, más introvertido, canalizó su búsqueda de manera diferente. Aprendió a usar tecnología de reconocimiento facial, revisaba constantemente bases de datos de niños no identificados, seguía perfiles en redes sociales de organizaciones internacionales contra el tráfico humano. Trabajaba desde su computadora hasta altas horas de la madrugada, con una dedicación obsesiva que preocupaba a Patricia, pero que ella comprendía perfectamente. Para 2020, cuando la pandemia de COVID-19 paralizó al mundo, 11 años habían pasado desde la desaparición de Mariana. La niña de 9 años ahora sería una mujer de 20, si es que estaba viva. Patricia a veces se permitía imaginar cómo se vería. Más alta, con el cabello largo quizás, tal vez estudiando en la universidad. Otras veces esas fantasías se volvían insoportables porque le recordaban todo lo que había perdido. El encierro obligatorio de la pandemia fue especialmente cruel para la familia Solís. Confinados en esa casa llena de recuerdos y ausencias, sin poder salir a buscar, sin poder participar en vigilias o reuniones de apoyo. Patricia empeoró emocionalmente, aumentó la dosis de sus antidepresivos. Roberto comenzó a tener problemas cardíacos que los doctores atribuían al estrés crónico. Fue en marzo de 2020, exactamente 11 años después de la desaparición, que algo extraordinario sucedió. Patricia estaba en la cocina, preparando la cena en esa rutina mecánica que había perfeccionado durante años de piloto automático. Su teléfono celular sonó con un número desconocido. Normalmente no respondía a llamadas de números que no reconocía. Demasiadas habían sido falsas alarmas o intentos de estafa, pero algo en ese momento, tal vez la fecha, tal vez una intuición inexplicable, la hizo contestar. «¿Bueno?», dijo con voz cansada. Hubo un silencio al otro lado. Patricia estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz femenina, temblorosa, apenas un susurro. «Mamá». El mundo de Patricia se detuvo. El cuchillo que sostenía cayó al suelo con un estruendo metálico. Sus piernas dejaron de sostenerla y tuvo que apoyarse en la mesa. «¿Quién? ¿Quién habla?», balbuceó, aunque cada célula de su cuerpo ya sabía la respuesta imposible. «Soy yo, mamá. Soy Mariana». Patricia comenzó a temblar violentamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos como ríos. Su respiración se volvió irregular, casi un jadeo. Roberto, que estaba en la sala, corrió a la cocina al escuchar el ruido del cuchillo cayendo. «Mariana, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, dime dónde estás», suplicaba Patricia, las palabras saliendo atropelladas entre sollozos. Estoy en Tijuana, mamá. Necesito ayuda. Por favor, necesito que vengas por mí». Roberto tomó el teléfono de las manos temblorosas de Patricia y activó el altavoz, presionando el botón de grabar en otro dispositivo. «Mariana, soy papá. Escúchame bien. Vamos a ir por ti. Vamos a encontrarte. Pero necesito que me digas exactamente dónde estás». La voz al otro lado del teléfono sonaba adulta, pero con una fragilidad que partía el alma. Hablaba rápido, con miedo, como si tuviera poco tiempo. «Estoy en un albergue para mujeres. Casa de Aurora se llama. Está en la colonia Zona Norte. Mamá, papá, yo. Hay tanto que necesito contarles, tanto que pasó. Pero ahora mismo solo necesito que vengan por mí. Por favor». «Vamos para allá ahora mismo», prometió Roberto, su voz quebrándose por primera vez en años. «No nos vamos a tardar. Solo espéranos ahí, sí. Quédate en ese lugar seguro. Les amo», susurró la voz antes de que la llamada se cortara. Patricia y Roberto se quedaron mirándose el uno al otro en estado de shock. 11 años.
11 años de búsqueda infructuosa, de dolor que parecía no tener fin, de resignarse a nunca saber qué había pasado con su hija. Y ahora esto, una llamada, una voz. Era posible. Roberto marcó inmediatamente a la fiscal Lorena Castillo. Eran casi las 9 de la noche, pero ella respondió al segundo tono. Cuando Roberto le explicó lo que había sucedido, Castillo reaccionó con profesionalismo, pero también con precaución. «Voy a necesitar que me envíen la grabación de la llamada inmediatamente», dijo. «Y por favor, no vayan solos a Tijuana. Podría ser una trampa, una extorsión. Necesitamos verificar que realmente sea Mariana». Pero Patricia ya estaba empacando una bolsa. No le importaban las advertencias, las precauciones lógicas, los protocolos de seguridad. Su hija la había llamado. Su hija estaba viva. Eso era lo único que importaba. Diego llegó a la casa media hora después, alertado por una llamada desesperada de su padre. Ya tenía 22 años, pero al escuchar la noticia, se transformó en el niño de 6 que había perdido a su hermana. Los tres se abrazaron en la sala, llorando juntos por primera vez en años, atreviéndose a sentir algo que habían enterrado muy profundo: esperanza. Castillo logró contactar con las autoridades de Tijuana, quienes se movilizaron para verificar la información. Efectivamente, había un albergue llamado Casa de Aurora en la zona norte, un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. La directora confirmó que una joven de aproximadamente 20 años había llegado 2 días antes, en condiciones físicas delicadas y profundamente traumatizada. Se identificaba como Mariana, pero no tenía documentos. La fiscal trabajó toda la noche coordinando los detalles. Consiguió que Patricia, Roberto y Diego pudieran viajar en un vuelo de emergencia temprano en la mañana, acompañados por 2 agentes especializados. También preparó un equipo forense para tomar muestras de ADN que permitieran confirmar la identidad. El vuelo de Ciudad de México a Tijuana duró 3 horas, pero para Patricia fueron 3 eternidades. Miraba por la ventana sin ver nada realmente. Sus pensamientos un torbellino de emociones contradictorias. ¿Y si no era Mariana? ¿Y si era una cruel mentira? Pero esa voz, conocía esa voz. La había escuchado en sus sueños durante 11 años. Roberto sostenía su mano con fuerza, ambos demasiado nerviosos para comer o hablar mucho. Diego no despegaba la vista del teléfono, investigando sobre Casa de Aurora, leyendo historias de otras mujeres rescatadas de situaciones terribles, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. Llegaron al albergue alrededor de las 11 de la mañana. Era un edificio modesto, pintado de amarillo claro, con rejas en las ventanas y un pequeño jardín frontal. Una placa discreta junto a la puerta identificaba el lugar. La directora, una mujer de 50 años, llamada Sofía Méndez, los recibió con calidez, pero también con seriedad. «La joven está en el segundo piso», explicó mientras caminaban por un pasillo con paredes decoradas con murales de flores. «Ha estado muy callada desde que llegó. Come poco, tiene pesadillas. Pero cuando supo que ustedes vendrían, vi en sus ojos algo que no había visto antes: esperanza». Subieron las escaleras. Cada paso era una mezcla de anticipación y terror. Patricia sentía que el corazón le iba a explotar en el pecho. Roberto respiraba profundo, tratando de mantener la compostura. Sofía tocó suavemente una puerta al final del pasillo. «Mariana, tu familia está aquí». La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella. Ya no era la niña de 9 años con coleta y vestido rosa. Era una mujer joven, delgada, con el cabello largo y oscuro, cayendo sobre sus hombros. Tenía cicatrices visibles en los brazos, ojeras profundas y una mirada que había visto demasiado. Pero sus ojos, esos ojos cafés,
que Patricia conocía mejor que los propios. Eran los ojos de su hija. «Mamá», susurró Mariana, y su voz se quebró. Patricia atravesó la distancia entre ellas en 2 pasos y la envolvió en sus brazos. Ambas cayeron de rodillas, abrazadas, llorando con una intensidad que sacudía sus cuerpos enteros. Roberto la rodeó con sus brazos, uniendo a la familia en un abrazo que había esperado 11 años. Diego, llorando también, se unió al abrazo colectivo. No había palabras adecuadas, solo lágrimas, sollozos, manos aferrándose a manos como si tuvieran miedo de que la realidad desapareciera. Los agentes y la directora se retiraron discretamente, dándoles privacidad para ese momento que no pertenecía a nadie más que a ellos. Pasó mucho tiempo antes de que pudieran siquiera hablar coherentemente. Patricia no dejaba de tocar el rostro de Mariana, como verificando que era real, que no era un sueño más de los miles que había tenido. Roberto repetía su nombre una y otra vez, como una oración. Diego, que apenas recordaba a su hermana, miraba asombrado a esta mujer que llevaba 11 años siendo un fantasma en su vida. Finalmente, cuando las lágrimas comenzaron a ceder y pudieron respirar, se sentaron juntos en el pequeño cuarto. Mariana estaba en el medio, flanqueada por sus padres, sosteniendo sus manos como anclándose a ellos. «¿Qué te pasó, mi amor?», preguntó Patricia con voz temblorosa. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». Mariana cerró los ojos, y por un momento Patricia temió que se derrumbara. Pero cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos. «Necesito contarles», dijo lentamente. «Necesito que sepan lo que pasó. Pero es muy difícil». Roberto apretó su mano. «Tómate tu tiempo. Estamos aquí. No vamos a irnos a ninguna parte». Mariana respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz pequeña al principio, pero volviéndose más firme conforme continuaba. «Ese día en el parque, cuando estaba montando la bicicleta, un hombre se me acercó. Me dijo que mi mamá me estaba buscando, que había pasado algo con Diego, y necesitaban que fuera rápido. Yo era una niña. Le creí. Dejé la bicicleta y caminé con él hacia donde señalaba. Había un auto esperando». Patricia sintió que la sangre se le helaba. Roberto cerró los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Cuando me di cuenta de que algo estaba mal, ya era tarde. Me subieron al auto. Éramos él y otra mujer. Me llevaron muy lejos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana nuevamente, pero continuó. «Durante años estuve en diferentes casas. A veces en México, a veces cruzaban la frontera hacia Estados Unidos. Había otras niñas. Todas habíamos sido tomadas de nuestras familias. Nos obligaban a trabajar. Si intentábamos escapar, nos castigaban. Una niña que intentó huir desapareció y nunca la volvimos a ver». Patricia sintió náuseas. Roberto tuvo que levantarse y caminar hacia la ventana, incapaz de seguir sentado escuchando lo que su hija había soportado. «¿Cómo lograste escapar?», preguntó Diego, su voz llena de rabia y dolor. Mariana miró a su hermano, estudiándolo. La última vez que lo había visto era un niño pequeño. Ahora era un joven adulto. «Hace 3 años me trasladaron a Tijuana. La casa donde estaba no era tan vigilada como otras. Conocí a una mujer, Elena, que trabajaba limpiando ahí. Ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me dijo que tenía que ser paciente, esperar el momento correcto. Elena arriesgó su vida para ayudarme. Me consiguió ropa, un poco de dinero. Me dijo sobre este albergue, sobre Sofía. Hace 2 días, cuando el hombre que nos vigilaba salió, Elena me dijo que corriera, que era mi única oportunidad. Mariana se quebró nuevamente. Corrí tanto. Tenía tanto miedo de que me alcanzaran. Llegué aquí y Sofía me recibió. Me dijo que estaba a salvo, y lo primero que hice fue pedirle que me ayudara a llamarlos.
Patricia abrazó a su hija con fiereza. «Ya pasó, mi amor, ya estás a salvo. Vamos a llevarte a casa». Pero Mariana se separó ligeramente, con una expresión de pánico. «No puedo, mamá. Ellos van a buscarme. Son peligrosos. No puedo ponerlos en riesgo». Roberto se acercó y se arrodilló frente a su hija. «Mariana, mírame. Hemos esperado 11 años por este momento. No hay nada en este mundo que nos haga dejarte de nuevo. Vamos a protegerte. La policía va a protegerte, pero vas a venir a casa con nosotros». Las autoridades que los acompañaban entraron en ese momento. Explicaron que el caso se había convertido en una investigación federal de tráfico humano. Mariana tendría protección las 24 horas. Necesitarían su testimonio detallado, pero eso podría esperar unos días. Primero, necesitaba estar con su familia, comenzar el largo proceso de sanación. Los exámenes de ADN confirmaron lo que sus corazones ya sabían. Era Mariana Solís, la niña que había desaparecido 11 años atrás. La noticia se difundió rápidamente. Los medios de comunicación querían entrevistas. Los vecinos querían celebrar. Las organizaciones de familias buscadoras veían en su historia una esperanza para sus propias búsquedas. Pero la familia Solís necesitaba privacidad. Regresaron a Ciudad de México una semana después, cuando Mariana estuvo físicamente lista para el viaje. El regreso a casa fue surrealista. Mariana caminó por la casa que había dejado como niña, tocando las paredes, mirando las fotografías en las repisas. Cuando llegó a su habitación, intacta como un museo, se desmoronó. Patricia la sostuvo mientras lloraba, liberando años de dolor acumulado. Esa noche, Mariana durmió en su antigua cama, con sus padres alternándose para vigilar su sueño, todavía aterrorizados de que desapareciera de nuevo. Los meses siguientes fueron de ajuste difícil. Mariana comenzó terapia intensiva con especialistas en trauma. Tenía que reaprender a vivir sin miedo constante, a confiar en las personas, a sentirse segura. Algunos días eran buenos. Otros, las pesadillas la perseguían y no podía salir de su cuarto. Patricia dejó de trabajar para dedicarse completamente a su hija. Roberto tomó licencia extendida. Diego, que había comenzado a estudiar Derecho, se convirtió en el enlace con las autoridades, asegurándose de que la investigación avanzara. La información que Mariana pudo proporcionar, aunque fragmentada y emocionalmente agotadora de recordar, fue crucial. Describió casas, rutas, nombres que había escuchado, cicatrices o tatuajes distintivos de sus captores. Un equipo especializado de la Fiscalía General de la República trabajó meticulosamente con cada detalle. La investigación reveló una red internacional de tráfico que operaba entre México y Estados Unidos. Mariana no era la única víctima. Había docenas, posiblemente cientos de mujeres y niñas atrapadas en el mismo infierno. Las autoridades coordinaron con el FBI y otras agencias internacionales. 6 meses después del rescate de Mariana, se llevó a cabo una operación coordinada en 3 estados de México y 2 ciudades estadounidenses. Arrestaron a 28 personas involucradas en la red. Rescataron a 42 víctimas, algunas de ellas menores de edad. Fue considerada una de las operaciones más exitosas contra el tráfico humano en años. Mariana testificó en los juicios, un proceso dolorosamente difícil, pero que ella insistió en hacer. «Necesito que paguen», les dijo a sus padres, «no solo por mí, sino por todas las que no tuvieron la suerte de escapar». Su valentía fue reconocida, se volvió, involuntariamente, un símbolo de esperanza para miles de familias que seguían buscando a sus desaparecidos. Patricia y ella comenzaron a trabajar con organizaciones no gubernamentales, ayudando a otras familias, compartiendo su historia cuando tenían la fortaleza para hacerlo. El proceso de reconstrucción de su vida fue largo.
Mariana tuvo que obtener nuevos documentos de identidad, terminar su educación secundaria que había sido interrumpida, aprender a navegar un mundo que había cambiado radicalmente en 11 años. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las aplicaciones, todo era nuevo para ella. Diego se convirtió en su guía en ese mundo moderno. Pasaban horas juntos, él enseñándole a usar la tecnología, ella compartiendo memorias fragmentadas de cuando él era pequeño. Construyeron una relación completamente nueva, diferente a la que hubieran tenido como hermanos creciendo juntos, pero igualmente profunda. Roberto y Patricia también tuvieron que ajustarse. La Mariana que regresó no era la niña que se fue. Era una sobreviviente, marcada por experiencias que ellos no podían comprender completamente. A veces decía cosas que los dejaban helados. Otras veces se quedaba mirando al vacío, claramente en otro lugar, en otros recuerdos. Los terapeutas les explicaron que el trauma complejo no se cura en semanas o meses. Tomaría años. Habría retrocesos y avances, días buenos y días terribles. Pero lo importante era que estaban juntos. La familia que había sido destrozada 11 años atrás se estaba reconstruyendo, pieza por pieza. Un año después de su rescate, en marzo de 2021, Mariana cumplió 21 años. Patricia organizó una pequeña celebración familiar, nada extravagante, solo ellos 4 en casa, con un pastel de chocolate decorado con flores, el favorito de Mariana desde niña. Cuando llegó el momento de apagar las velas, Mariana cerró los ojos. Patricia y Roberto se miraron preguntándose qué estaría pidiendo. Cuando abrió los ojos, había lágrimas, pero también una sonrisa. ¿Qué pediste?, preguntó Diego. Mariana miró a su familia, a estas personas que nunca se rindieron, que la buscaron incansablemente durante 11 años, que la recibieron con amor incondicional a pesar del dolor que todos cargaban. Pedí que todas las niñas perdidas encuentren su camino a casa, dijo suavemente. Como yo lo encontré. Roberto la abrazó. Vamos a trabajar para que eso suceda, juntos. Y así comenzaron una nueva misión. La familia Solís se convirtió en activistas, trabajando con autoridades, organizaciones civiles y otras familias buscadoras. Compartieron su historia en foros nacionales e internacionales. Patricia escribió un libro sobre su experiencia, donando todas las ganancias a organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Mariana, con el apoyo de su familia y terapia continua, decidió estudiar psicología con especialización en trauma. Quería ayudar a otras sobrevivientes, entender mejor su propia experiencia, convertir su dolor en propósito. Diego terminó su carrera en Derecho y comenzó a trabajar en la Defensoría Pública, especializándose en casos de personas desaparecidas. Roberto regresó a su trabajo, pero dedicaba sus fines de semana a dar talleres sobre seguridad infantil y prevención de desapariciones. La historia de Mariana Solís resonó en todo México. No porque tuviera un final completamente feliz, las cicatrices permanecerían siempre, sino porque representaba algo que el país necesitaba desesperadamente: esperanza. En un contexto donde miles desaparecen cada año y pocos son encontrados, su regreso era un recordatorio de que no había que rendirse nunca. Cada año, en el aniversario de su desaparición, la familia organiza una vigilia en el Parque Central de Polanco. Ya no es solo por Mariana, sino por todos los desaparecidos. Cientos de personas asisten, sosteniendo fotografías de sus seres queridos perdidos, velas que iluminan la noche, voces que se unen en un coro de nombres que se niegan a ser olvidados. En una de esas vigilias, 2 años después de su regreso, Mariana tomó el micrófono. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció mientras hablaba.
Durante 11 años, mis padres nunca dejaron de buscarme. Nunca se rindieron. Y eso me salvó, porque incluso en los momentos más oscuros, cuando pensaba que nadie me recordaba, había una parte de mí que sabía que mi familia no me había olvidado, y eso me mantuvo con vida. Hizo una pausa, mirando a la multitud de rostros llenos de dolor y esperanza. A todas las familias que están aquí buscando, quiero decirles, no se rindan, sigan buscando, sigan gritando sus nombres, sigan exigiendo justicia, porque hay miles de Marianas ahí afuera que necesitan que no se rindan, que necesitan que sigan encendiendo velas, que sigan preguntando, que sigan amando. Y a todos los que están perdidos, si de alguna manera pueden escucharme, no pierdan la esperanza. Hay gente buscándolos, hay gente que los ama, y algún día, de alguna manera, encontrarán su camino a casa. Patricia, de pie junto al escenario, lloraba pero con una expresión de orgullo. Su hija, su niña perdida que regresó convertida en una mujer fuerte, estaba usando su voz para ayudar a otros. El dolor nunca desaparecería completamente, pero había encontrado significado en él. Roberto, sosteniendo la mano de Diego, pensaba en todos los años de búsqueda, en las noches sin dormir, en la desesperación que casi los destruye, y pensaba en ese milagro de una llamada telefónica que cambió todo. «Mamá, soy Mariana». 5 palabras que restauraron su mundo. La vida de la familia Solís nunca volvería a ser lo que fue antes de marzo de 2009. Ese día, en el Parque Central, había dividido su existencia en un antes y un después. Pero habían sobrevivido a lo impensable. Se habían encontrado de nuevo contra todo pronóstico. Mariana seguía teniendo pesadillas, seguía luchando con ansiedad y miedo. Algunos días era difícil salir de casa. Pero también tenía días buenos, días donde reía con su hermano, donde horneaba galletas con su madre, donde jugaba ajedrez con su padre como hacían cuando era niña. Y tenía un propósito, junto con Elena, la mujer que arriesgó su vida para ayudarla a escapar y con quien había logrado reconectar, estaba trabajando en un proyecto para crear refugios seguros en ciudades fronterizas, lugares donde las víctimas de tráfico pudieran llegar sin miedo, recibir ayuda, encontrar protección. El detective Maldonado, ya retirado, visitó a la familia cuando se enteró de que Mariana había sido encontrada. Era un hombre de 70 años ahora, con el cabello completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Se sentó con Mariana durante horas, escuchando su historia, tomando notas mentales. «Trabajé tu caso durante 5 años», le dijo. «Fue el que más me obsesionó en toda mi carrera. Cuando me jubilé sin haberte encontrado, sentí que había fallado. Pero aquí estás, viva, luchando. Eres la más fuerte de todos nosotros». Mariana le sonrió. «Usted no falló, mi familia no falló. Gracias a que nunca dejaron de buscar, yo sabía que valía la pena seguir adelante, que había algo por lo que luchar». En los años siguientes, la historia de Mariana se convirtió en estudio de caso en escuelas de criminología, en capacitaciones para policías, en protocolos de búsqueda. Su testimonio ayudó a mejorar las leyes sobre tráfico humano en México. Su valentía al hablar públicamente inspiró a otras víctimas a salir de las sombras, a buscar ayuda, a denunciar. Pero más allá de todo eso, en lo más fundamental, Mariana Solís era simplemente una joven que había regresado a casa, que se sentaba a la mesa con su familia a cenar, que discutía con su hermano sobre qué película ver, que abrazaba a su madre antes de dormir, que le pedía consejos a su padre sobre su futuro. 11 años es mucho tiempo, suficiente para que un niño se convierta en adulto, suficiente para que la esperanza se erosione hasta casi desaparecer, pero no suficiente para romper el vínculo de una familia determinada a no olvidar, a no rendirse,
a seguir buscando contra viento y marea. La llamada de Mariana ese día de marzo de 2020 no solo reunió a una familia, fue un recordatorio para todo un país de que los desaparecidos no son solo estadísticas, son hijos, hermanas, madres, padres. Son personas con familias que los aman, que los buscan, que merecen respuestas. Y aunque la mayoría de las historias de desaparecidos en México no tienen el final que tuvo la de Mariana, su caso demostró que a veces, solo a veces, los milagros existen, que no hay que dejar de buscar, que no hay que dejar de alzar la voz, que no hay que dejar de encender velas en la oscuridad, porque en algún lugar, tal vez, hay otra Mariana esperando que alguien la encuentre, esperando escuchar la voz de su madre diciendo su nombre, esperando encontrar el camino de regreso a casa.